Bienvenidos todos. Y antes de empezar con las charlas, voy a hacer una pequeña introducción a DataVirs. Bueno, hoy tenemos cervezas por gentileza de la Loca Juana, que está muy bien porque tenemos una cerveza artesana de Valladolid. Bien. DataVirs es un evento informal para personas interesadas en los datos y en el análisis de datos y en todo lo que hay alrededor de lo que se llama en los medios Big Data y afines. En un DataVirs siempre tenemos tres partes. Una inicial, que es que la gente habla, lo que hemos estado haciendo hasta ahora, se empieza a conocer. En la segunda parte tenemos las charlas, que hoy tenemos 4, como os he dicho. Y después, al final de las charlas, seguimos otro rato hablando entre nosotros, hablando con los ponentes, para profundizar en las ideas que nos hayan transmitido. La cerveza es una parte propia del DataVirs que se usa como un lubricante social para que la gente se sienta más cómoda, interaccione. Y bueno, lo que por supuesto no se espera encontrarse a este personaje entre el público ni que se comporte como suele hacer. Las charlas siguen un formato aproximado pecha-cucha. No es rigurosamente un pecha-cucha, pero la idea es que las charlas sean breves por un motivo, y es que si os parece muy aburrido, entonces no os tenéis que preocupar porque la charla se va a acabar pronto. Os ponéis a tuitear lo buena que está la cerveza y ya empieza la siguiente charla. Y si os gusta mucho y os entusiasma y si os sabe a poco, pues después en la última parte podéis hablar con el ponente para preguntarle cosas y sacar más información. Aquí en DataVirs puede ser ponente cualquiera. El único requisito es que hable de algo que tenga que ver con los datos, o con el procesamiento de datos, o con la generación de datos. Y claro, huimos de un formato demasiado riguroso. Esperamos que nadie dé una clase magistral con teoremas y fórmulas, que no nos enseñe a programar, que hable de cosas que tienen que ver con los datos y que no nos venga con las ideas comunes de las 3 Vs y todo eso, o las 5, las ideas. Bueno, DataVirs empezó en Madrid, donde ya han hecho 14 reuniones. Se fue extendiendo por España y por fuera de España. Ahora mismo tenemos DataVirs en Galicia, en el País Vasco, Granada, Barcelona, Málaga, Valencia, este de aquí, creo que hay uno en Santander, en Ciernes, y en el extranjero se está organizando en Boston, Buenos Aires, Medellín, Venecia, Warwick, la Toscana, Bruselas, Turín, Londres y también en Dublín y en Santiago de Chile, pero esos todavía no tienen logotipo. Hoy tenemos 4 componentes, como os comentaba, que son Daniel Carrión de Carto, Roberto López de Arternis, Antonio Ibáñez de la Junta y Francisco Barrientos de Cartels. Y ya por acabar mi intervención, dar las gracias a la Loca Juana por las cervezas que gentilmente nos ha donado. Bueno, y ya sin más, pasamos al primer ponente, que es Daniel de Cartels. Buenas tardes, primero. Vengo a hablar de Big Data geoespacial. ¿Qué significa esto un poco, no? Pues sobre todo, supongo que con el término, la parte de Big Data estaréis más o menos familiarizados todos. Voy a hablaros de peculiaridades, las características y problemáticas asociadas al Big Data cuando lo trabajamos en un entorno geoespacial, con una componente geoespacial bastante fuerte. Por centrar un poco la discusión, normalmente
Normalmente cuando hablamos de entornos espaciales, lo primero que a alguien se le viene a la cabeza es un entorno tipo GIS, una herramienta en la que voy a descargar datos espaciales, puedo hacer ciertas operaciones con ellos. Esas herramientas GIS están evolucionando en estos últimos años a un entorno más tipo web, bases de datos, distribuido. También las herramientas de Business Intelligence están llegando también a la parte espacial. Entonces se está separando un poco la componente que trabaja los datos de la componente que a lo mejor hace la parte de visualización, ¿no? Entonces, ese modelo funciona bien con un volumen de datos normal, asequible, razonable, pero veremos que relativamente pronto las cosas empiezan a complicar. Y ser relativamente pronto, si los comparas con las cifras de los Big Data, pues es muy pronto. ¿Qué problemática tienen los datos, tiene el Big Data en entornos espaciales? O sea, por centrar un poco, seguir centrando el problema. Estamos intentando visualizar datos que tienen componentes espaciales. Esos datos además se han podido procesar de alguna manera, se les ha podido hacer algún análisis, pero al final el fin último es visualizarlo en un mapa. ¿Por qué? Pues porque un mapa es una herramienta de visualización muy apropiada para resolver determinados tipos de problemas. Pues hay patrones en los datos que cuesta trabajo ver haciendo un análisis no espacial, que sin embargo cuando hacen un análisis espacial salen a la luz muy rápidamente. Pensar que, yo qué sé, son temas de negocio. Hay una componente geoespacial muy fuerte en un montón de problemas de negocio. Yo qué sé, dónde pongo mi próxima tienda, dónde están los clientes que mejor me compran, por qué no vendo en esta zona geográfica, etc. Entonces, el primer problema que tiene lo geoespacial, por decirlo así, es que matemáticamente los cálculos se complican. Claro, partimos de la base de que el mundo no es plano, no es lineal, el mundo es redondo, y a partir de ahí, pues, todos los temas matemáticos se complican. Eso hace que cuando tengamos que procesar grandes volúmenes de datos, pues nos encontremos problemas mucho antes que con datos que no tengan esa componente a lo mejor geoespacial. Luego también hay otro problema que ya no es matemático, no es de capacidad de procesamiento, y es que aunque esto ocurre en cualquier conjunto de datos, en conjuntos de datos con componentes espaciales, a partir de que empezamos a tener un volumen de datos relativamente pequeño, empezamos a descubrir que lo que el mapa nos da son obviedades. Es decir, si tenemos un mapa, por ejemplo, que representa transacciones de tarjeta de crédito, por ejemplo, medio millón, al final lo que tenemos es un mapa de población. Pero es que, claro, pues si con 500.000, con medio millón ya tenemos un mapa de población, pues lógicamente con 10 millones vamos a seguir teniendo un mapa de población. Y con 50 millones exactamente lo mismo. Pero es que además podemos analizar el problema desde el otro punto de vista. Si tengo 50 millones, pero en realidad lo que veo es lo mismo que cuando tengo 500.000 puntos, ¿para qué necesito los 50 millones? Y por ahí un poco es por donde empiezan a venir las soluciones. Entonces, recapitulando un poco, el ámbito geoespacial, cuando se enfrenta a volúmenes grandes de datos, tiene dos problemas fundamentales. El primero, que el cálculo es complejo y costoso. Y segundo, que muy rápidamente empezamos a encontrarnos con problemas de que los datos no nos dan lo que a priori estamos buscando, ¿no? Precisamente encontrar esas tendencias, esos patrones que de otra forma son complicados que aparezcan. Encima, ¿qué pasa? Que ahora ya estamos en el mundo, pues eso, del Business Intelligence, de las herramientas web, etcétera, con lo cual ya no nos basta representarlo en un mapa, sino que encima queremos hacer dashboard con los datos, queremos filtrar, queremos hacer análisis de costes, queremos hacer clúster, queremos detectar, pues yo qué sé, outliers en nuestros datos, con lo cual la complejidad crece y crece y crece, ¿no? Y todo esto perjudica el volumen, o sea, la facilidad de uso que le podemos dar a una herramienta que tenga que trabajar con
con grandes volúmenes de datos en cuanto a tiempo de interacción con los usuarios, etcétera, usabilidad en general, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pues de entrada está el enfoque tradicional y es, vale, si por ejemplo, el caso en el que yo estoy más acostumbrado a trabajar, tenemos una base de datos relacionada a las demás, que es la que se encarga de servir los datos, la capa de visualización, pues vamos a darle caña a la base de datos. Vamos a meter ahí máquinas, vamos a meter infraestructura y aparte vamos a simplificar el problema, que es un poco lo que ya habíamos empezado a ver antes, ¿no? Al final el mapa en la pantalla, si tú multiplicas los píxeles que tiene una pantalla, pues si tiene una resolución de 1000 por 1000, tienes 1.000.000 de puntos, no tienes más. Y cada píxel es como una ventanita por la que puedes mirar y según el zoom, el nivel de zoom en el mapa en el que estés, esa ventanita se corresponderá a un área de territorio muy grande o muy pequeña. En el mapa que hemos visto antes, un píxel pues a lo mejor representa una provincia tan grande como Valladolid, mientras que si estás a nivel de calle, pues un píxel a lo mejor es la puerta de un edificio, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando se trabaja con los datos. Entonces ya podemos empezar a ver que el nivel de zoom, por ejemplo, puede ser un aspecto interesante a tener en cuenta. De hecho, fijaos en este mapa, este es un mapa que representa vuelos ¿sabes? Creo que es un día, parece que está aquí representado un día de vuelos a nivel mundial. Entonces, fijaros que hay zonas en las que literalmente no se ve nada. Entonces, si de todas formas no se va a ver, ¿qué sentido tiene que esté ahí? Fijaos en la zona de Londres, que ahí prácticamente no se distingue lo que está pasando, y sin embargo, si hacemos zoom, creo que incluso con el proyector un poco se aprecia la cantidad de líneas que hay aquí. ¿Veis, no? Las líneas de ahí, no sé si se observan. ¿Vale? Entonces, aquí sí necesito tener en cuenta todas y cada una de las líneas que salen de Londres. De alguna manera tengo que hacer que a un nivel de zoom más alto no necesite tener en cuenta esas líneas, pero por otro lado tampoco, la información tampoco puede estar falseada. La información de alguna manera tiene que tener algo de estas líneas que están ahí. ¿Qué hago? Pues tiene que tener una agregación. Al final se trata de que a niveles de zoom más altos los datos que tú veas sean datos agregados. Lógicamente calcular esos datos agregados también lleva tiempo, pero si tú por ejemplo puedes sacar, imaginaos que tenemos un dataset y por simplificar un poco ese dataset no cambia en el tiempo, pues yo puedo tener pregeneradas agregaciones para los distintos niveles de zoom. Entonces si estoy en el nivel de zoom más alto me voy al nivel de agregación mayor y eso es una tabla pequeñita con la que se puede trabajar sin ningún problema porque a esos niveles no hay mucho que representar. Luego empiezas con otra tabla que va agregando. ¿Qué es lo que ocurre? Que llega un momento en el que esa agregación que has ido haciendo de los datos, primero, tú ya necesitas empezar a desagregar los datos porque estás a niveles de zoom en los que ya necesitas ver las cosas. Pero es que aparte, la propia agregación ya no es tan rápida porque a niveles de zoom bajo, si tú en el mapa lo que vas a enseñar es, por ejemplo, una calle, aunque tengas muchísimos datos, ese primer filtro de quítame todo lo que no salga en el mapa, eso las bases de datos lo pueden hacer bastante rápido. Lo cual llega un momento en el que la agregación deja de tener sentido, pero deja de tener sentido de una manera positiva, porque la base de datos es capaz de llegar al detalle con más facilidad. Luego, hay otra técnica que es el muestreo. Se puede combinar con la agregación o no, pero incluso utilizando solamente muestreo, si tú tienes una tabla de 100 millones de puntos, por decir algo, muestreas 50%, te quedas con medio millón, muestreas otro 50%, otro 50%, hasta que te queden unos 100.000 registros, que es algo que una plataforma de visualización puede manejar sin ningún problema, incluso más, pero bueno. Y sorprendentemente, el tanto por ciento de error es bajísimo, del orden de un 1% o algo así. Si encima tienes algoritmos que no simplemente hagan un muestreo estadístico espacial, sino que aparte tengan en cuenta casos singulares, pues por ejemplo, una isla que está muy apartada, el porcentaje verdaderamente es muy sorprendente lo bajo puede llegar a ser, ¿no? Y lo mismo se utiliza para niveles de zoom alto, luego los niveles de zoom bajo, como siempre al final tienes que trabajar, cuando tú ya eres capaz de distinguir los puntos, pues tienes que trabajar con la tabla real, ¿no? Y luego hay otro enfoque, que es el enfoque de Big Data, que es algo que se está empezando a utilizar ahora, y es que
Claro, seguir trabajando de la manera tradicional sobre todo viene dado porque queremos seguir aprovechando la cantidad de operaciones que se pueden hacer a nivel espacial con las herramientas GIS tradicionales. Llevan aquí 20 años, están súper desarrolladas. Por ejemplo, PostGIS, que es con lo que suelo trabajar yo, que son 1500 operaciones espaciales. Si nosotros reducimos ese número de operaciones espaciales a un subconjunto que te permita cubrir a un 90% de los casos, pues oye, a lo mejor esas operaciones matemáticas ya no son tan complejas. Y si encima además renuncias a determinados casos de uso, como por ejemplo puede ser decir, vale, voy a trabajar únicamente con puntos, o sea, tengo 1000 millones de puntos, no voy a empezar a hacer rutas entre ellos y calcular cuál sería, sino vamos a acotar un poquito más el problema. Se pueden hacer conexiones directamente a plataformas de Big Data tradicionales, tipo Hadoop o cosas así, y encima de eso montar algoritmos que específicamente sean capaces de extraer la información directamente de la fuente original. Y ese enfoque lo empiezan a tener algunas plataformas, por ejemplo, Vertica de HP, que funciona parecido. Nosotros estamos empezando a trabajar en una cosa parecida. Y ya está. Esto era un poco lo que os quería comentar. Como ya digo, como resumen, tener en cuenta eso, que tiene una complejidad asociada, intrínsecamente asociada a las operaciones matemáticas asociadas a la parte espacial, tiene una complicación que hace que, junto con el hecho de que se simplifica todo demasiado rápido, para una herramienta espacial hablar de 50 millones de puntos ya es complicado. O sea, 50 millones de puntos para una herramienta no espacial no es absolutamente nada. Pero aún así, bueno, poco a poco van surgiendo soluciones y alternativas que hacen que yo creo que de aquí a pocos años hablar de Big Data espacial será algo bastante bueno. Y nada, ahora sí. Muchas gracias. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Una pregunta rápida? ¿En Carco tenéis alguna habilidad para hacer predicciones, modelos predictivos? Sí. Ahora mismo estamos empezando a incorporar, como hemos sacado una versión nueva del producto, hemos empezado a incorporar herramientas de análisis y de momento solo tenemos un análisis predictivo, pero lo que vendemos es que hacemos análisis predictivo y lógicamente iremos añadiendo más. Ahora mismo lo único que hacemos, utilizamos cadenas de Markov para hacer predicción, pero bueno, sin componente temporal, simplemente en el espacio de cómo se puede a lo mejor propagar en el espacio un modelo o algo así. Es lo que tenemos ahora mismo y sinceramente no va a funcionar con 50 millones de puntos. Pero llegará. Bueno, vamos a pasar al siguiente ponente. Si tenéis alguna duda más después, habléis con él mientras buscáis. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Yo soy Roberto López, soy el director de Artemni y lo que os voy a enseñar hoy es cómo se usa nuestra tecnología para un caso de análisis avanzado de datos, de analítica avanzada, mediante la resolución de un caso de uso, en ingeniería. Esta es nuestra herramienta, Neural Designer, y bueno, todos sabéis lo que es la analítica avanzada, pero voy a hacer un pequeño resumen antes de empezar. La analítica avanzada es un concepto que tiene como objetivo pues, obtener el máximo valor de los datos, ¿no? Con el fin de que las empresas mejoren sus resultados, ¿no? Optimicen sus resultados. Y este concepto tiene 4 tipos de análisis. El análisis descriptivo. Con el navegador de los
Vale, bien. El análisis descriptivo, que nos dice lo que ha pasado. El análisis diagnóstico, que nos dice por qué pasó. El análisis predictivo, que nos dice qué pasará. Y el análisis prescriptivo, que nos dice qué podemos hacer para que suceda lo que nosotros queremos que suceda, ¿no? Digamos que cada uno de estos conceptos tiene mayor dificultad, pero aporta mayor valor a las empresas, ¿no? Y todos están relacionados. Y lo que la analítica avanzada global lo que nos hace es ir dándonos información y obtener ese valor a partir de los datos. El caso que voy a resolver hoy es un caso en ingeniería, en particular trata sobre la optimización del rendimiento de un avión. Y es un proyecto que hice hace unos años con Thales, que es la empresa que desarrolla los sistemas de gestión de vuelo de Airbus, ¿no? Estos son datos de vuelo de un A300, de un avión Airbus 300, y contienen la velocidad, la calibrated airspeed, el peso del avión, la altitud, el ángulo de ataque, la desviación con respecto a una temperatura estándar en la atmósfera, la posición del centro de masas del avión, el Specific Excess Power, que es una variable que nos dice la cantidad de potencia que tiene el avión sin necesidad que se podría usar para el movimiento, sin necesidad de gastar combustible. Y la última variable es el fuel flow, ¿no? El flujo de combustible. Lo que queremos es poner a nuestro avión a funcionar en un estado en el que el flujo de combustible sea el mínimo, ¿no? O sea, reducir el combustible del avión y, a la vez, reducir las emisiones, ¿no? Las emisiones de gases contaminantes al medio ambiente, ¿no? Aprovechando también la potencia del avión y etcétera, ¿no? Para ello lo que hacemos es usar datos de vuelo. Tenemos 22.898 datos de distintos estados de vuelo del avión. Estos son el conjunto de instancias o el conjunto de ejemplos. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? 8 variables. Vale, pues estos son los datos y vamos a usar el programa para ir obteniendo conocimiento, ¿no? A ver cómo es la dinámica del avión, la dinámica de vuelo del avión y cómo podríamos nosotros ir obteniendo conocimiento con el fin de mejorar la dinámica y hacer que nuestro sistema gaste menos combustible y emita menos contaminantes, ¿no? Vale, lo primero que hacemos es abrir el programa Neural Design, es un programa basado en técnicas de inteligencia artificial que se llaman redes neuronales, y vamos a ir a crear un proyecto. Creamos un proyecto en este caso es de aproximación. Y lo llamamos performance. Vale. Ok, hemos creado el proyecto. Lo primero que vamos a hacer es abrir los datos, ¿no? Importar los datos para que el programa los pueda cargar y empezar los análisis. Vale, simplemente este era un archivo de texto. Vale. Aquí nos dice el programa nos da una previsualización del archivo de texto. Creo que está todo bien cargado. Tenemos 8 variables, 8 columnas, 22.897 filas. En este caso son estados del avión, estados del vuelo. Y tenemos que las variables, estas son nuestras variables, la velocidad, el peso, la altitud, el ángulo de ataque, la temperatura, la posición del centro de masas, son variables de entrada, y el Specific Excess Power, la potencia, el exceso de potencia específica y el consumo de combustible son variables de salida, ¿no? Entonces, para las variables de entrada, si el avión va más rápido, pues se supone que gastará más combustible, ¿no? Etcétera, ¿no? Vale. Se me ha olvidado decirlo también. Esto es para un modo de vuelo que se llama Maximum Climb Rate, que es cuando el avión está despegando, ¿no?
Entonces la dinámica del avión en este modo de vuelo será distinta a cuando el avión está en crucero o está en otro estilo, ¿no? En otro, digamos, el avión tiene distintas marchas, se llaman flight modes, ¿no? Hay modos de vuelo. Vale, pues empezamos, si queréis, enlazándolo con el tema de la analítica avanzada. Vamos a hacer unas pequeñas analíticas descriptivas, ¿no? Pues estos son estadísticas básicas, ¿no? Vale, pues podemos darle aquí, calcular las estadísticas de los datos. Y vemos que, por ejemplo, el peso mínimo es de 40 toneladas y el peso máximo es de 94 toneladas, ¿no? Entonces el peso puede oscilar entre 40 y 100 casi. Puede oscilar bastante, ¿no? Esa variable parece que va a depender bastante de... que va a influir bastante en el consumo de combustible, ¿no? La altitud pues va desde 1,7 pies, que es 0 pies, estamos en climb rate, de despegue, hasta 39.796 pies, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, esto sería un tipo de estadísticas que nos viene bien. También podríamos calcular los histogramas dentro de lo que es la analítica descriptiva. Y bueno, como son variables físicas, pues todo se comporta de una manera, con una distribución normal, ¿no? Esto nos podría servir para ver si tenemos outliers, etc. También para darnos información sobre nuestro sistema. Vale, podríamos calcular boxplots, hacer otro tipo de estadísticas básicas. Pero vamos a pasar ahora a la analítica diagnóstica, ¿no? ¿Qué estamos interesados? En reducir el consumo de combustible y maximizar la potencia específica, ¿no? ¿Cuál es la variable que más influye en el consumo de combustible en despegue? ¿La altitud? ¿Será el peso? ¿Será la posición del centro de masa? No lo sabemos, ¿no? Vamos a ver si nos lo dice, con unas correlaciones. Pues mira, aquí parece que para el Specific Excess Power, la que más influye es la altitud. Y para el consumo de combustible, la variable que más influye es la altitud. O sea, tenemos un conocimiento, digamos, diagnóstico de cuál es la variable que más influye en nuestro proceso, ¿no? En general, en este modo de vuelo es la altitud. Por ejemplo, si fuéramos a modo crucero, a vuelo crucero, la variable que más influye es el peso. Entonces, depende del modo que estemos, tendremos unos resultados u otros. La segunda es la velocidad, la tercera es el peso, la cuarta es la temperatura, el ángulo de ataque es la quinta, y vemos que la posición del centro de masas no influye, ¿no? No influye para nada. Entonces esa variable la podríamos quitar del modelo porque es una variable que no aporta nada, ¿no? No nos está aportando información. Vale. Y veis que para cada variable de salida, las variables de entrada influyen de una manera distinta, ¿no? Bueno, pues esto sería un poco una analítica diagnóstica. Podríamos hacer más estudios, ver otras correlaciones, etcétera, ¿no? Ahora pasaríamos a la analítica predictiva, que nos dice qué es lo que va a pasar, ¿no? Decimos, si yo volara, si pusiera mi avión a volar en este estado, ¿qué potencia específica tendría? ¿Qué exceso de potencia? ¿O cuánto estaría gastando? ¿Qué combustible estaría gastando? Entonces, vamos a hacer, digamos, un simulacro de... Vale, el modelo que usamos es una red neuronal. Voy a pasar rápidamente la configuración. Tenemos 6 neuronas. Entonces vamos a construir este modelo predictivo. Es una red neuronal que, dado el estado del vuelo, las variables de estado de vuelo, la velocidad, el peso, la altitud, etc., nos va a decir cuál sería el exceso de potencia y cuál sería el consumo de combustible. Vale, entrenamos el modelo. Recordad que teníamos, no me acuerdo el número de datos, 22.000 datos y 8 variables. El programa está usando los 4 núcleos del procesador, en este caso. Todo está paralizado dentro del procesador, está usando la tarjeta gráfica
Entonces va bastante rápido, ¿no? En unos pocos segundos, 9 segundos, tenemos nuestro modelo ya entrenado. Vamos a testearlo. Vale. Y esto nos da para la variable exceso de potencia los valores predichos con respecto a los valores actuales, escalados. Vemos que aquí, por ejemplo, hay unos datos que tienen más error que el resto, habría que estudiarlos, saber por qué tienen más error, pero bueno, en general la correlación es bastante alta, es del 99%, ¿no? Y para el consumo de combustible, pues también tenemos que la correlación es muy buena. ¿Por qué es tan buena la correlación aquí? Pues porque una máquina se comporta siempre más o menos igual, ¿no? Se comporta siempre igual, ¿no? Si vemos los procesos físicos siempre son muy parecidos. Si miráramos las emisiones, pues las emisiones al ser procesos químicos perderíamos precisión, ¿no? Al calcular las emisiones, porque hay otro tipo de mecanismos subyacentes. Vale, entonces hemos visto la analítica predictiva un poco, y ahora vamos a ver cómo podríamos hacer analítica prescriptiva. Ahora podríamos calcular cuánto por ejemplo, si le dijéramos aquí, para estas variables, decimos, si ponemos el avión a volar a una velocidad de 300 con un peso de 67 toneladas, etc., el modelo predictivo lo que nos daría sería los valores correspondientes al exceso de potencia y el consumo de combustible, ¿no? Esto lo podríamos calcular. Podríamos calcular una gráfica direccional, digamos, y entonces decimos, pues mira, para este estado del avión, un peso de tanto, volando en esta altitud, este ángulo de ataque, etcétera, pues vemos que a 260 knots, que es la velocidad, hay un máximo de potencia específica, ¿no? Pues a lo mejor nos interesa poner el avión en ese estado. Vemos que el fuel flow está creciendo, pero a partir de aquí se empieza a estabilizar, ¿no? Entonces decimos, podemos subir la velocidad sin que apenas gaste más combustible. Podríamos tomar decisiones de ese tipo, ¿no? Y poner al avión a funcionar en el estado óptimo usando el modelo predictivo, ¿no? Para que no gaste menos combustible, que es nuestro objetivo. Vale, y ya... Justo, ¿no? La última... Dijo Sergio que no mostráramos gráficas, pero sí que voy a mostrar una. Que no mostráramos código, pero voy a mostrar el código de la expresión del modelo, ¿no? El Python, ¿no? Esto ahora, por ejemplo, si lo quisiéramos embarcar en el avión, ¿no? Tendría que ser sometido a distintas pruebas y validaciones, pero podríamos hacerlo de una manera sencilla usando la expresión del modelo en un lenguaje de programación. Esta sería la red neuronal que habíamos visto antes. Al final, el modelo predictivo, que es el que nos sirve también para la optimización, es una función matemática y tiene una expresión explícita y se puede integrar en cualquier otro sistema, ¿no? Y ya con esto, ya no. ¿Hay alguna pregunta? ¿Una pregunta rápida? ¿Qué tenemos? Sí. ¿Hasta qué punto es el experto en redes neuronales para usar este programa de manera intentamos que lo puedan usar, digamos, data scientists, sin ser expertos en redes neuronales, pero bueno, sí que es un programa que tiene que ser usado por profesionales, ¿no? Profesionales del análisis de datos, por lo menos para saber interpretar los resultados que te da el programa. Lo intentamos hacer lo más fácil posible, pero bueno, manteniendo, digamos, la profesionalidad, ¿no? Vale, igual que has usado este ejemplo con un avión, tú has partido de unos datos generados por un sistema, Sí. igual que es un avión, podría haber sido
otra máquina o incluso los datos de monitorización de un paciente en una UCI o cualquier cosa, ¿no? Sí, mira, aquí por ejemplo tendríamos datos de una campaña de marketing. Aquí tenemos, son como ves exactamente iguales, la edad, el tipo de trabajo, el estado civil, si tiene una hipoteca, si tiene un crédito personal, y luego la última variable es la conversión, si ha respondido a esa campaña de marketing comprando el producto o si no ha respondido, ¿no? Este sería uno también que se está haciendo últimamente. Pues en este caso tenemos unos, la mayoría de la gente no compra, pero tenemos algunos que sí compran, ¿no? Algunos clientes que sí compran. Entonces lo que querríamos hacer sería reconocer los patrones de los clientes que nos van a comprar, ¿no? Sería, digamos, una aplicación totalmente distinta. El software este, aparte de redes neuronales, ¿puede trabajar con algún algoritmo distinto? No, solo está especializado en redes neuronales. Hay otros programas que, por ejemplo, RapidMiner o Weka, tienen un montón de modelos distintos, pero hacen una implementación más simple de cada modelo y son conglomerados así de cosas open source. El nuestro es, digamos, muy especializado en redes neuronales. Queremos que tenga esa técnica, pero que sea la técnica más avanzada. Oye, ¿y el número de nodos de la solución y el número de niveles, quién lo decide? Ahora mismo yo le puse 6, pero el programa tiene unos algoritmos de selección de modelos. Tiene esta parte en la que podemos identificar cuáles son las variables que más están influyendo. Imagínate que tenemos 600 variables y no sabemos de esas cuáles están influyendo en un proceso, ¿no? Entonces, por algoritmos genéticos, por relaciones y demás, pueden sacarnos las variables que más influyen en ese proceso, o también la complejidad de la red neuronal, que mejor que no produce ni overfitting ni underfitting. Pero estos son ya más costosos, porque ya hacen muchas pruebas, entonces en 12 minutos no esta parte me la he saltado. Pero sería aquí, elegiríamos el algoritmo. Por ejemplo, el algoritmo genético, pondríamos el número de generaciones, pondríamos todas las configuraciones y se podría calcular y nos daría el resultado. Esta es la red neuronal que mejor predice tu proceso. Bueno, si tenéis más preguntas, pues pasemos al ponente. Bueno, empezando. Buenas tardes a todos. Quiero dar las primeras gracias a Sergio por la organización del evento y a las cervezas también de la Loca Juana. Yo trabajo en la Junta de Castilla y León, una administración pública, y no voy a hablar de una parte más de explotación de datos, sino de dónde se pueden sacar datos y qué datos pueden estar a vuestra disposición pues para ser utilizados. Una encuesta rápida: ¿cuántos habéis oído hablar antes de Open Data? Bien, está bien esto de ya coincidir. Bueno, la primera premisa que se plantea es ¿por qué los datos que están en poder de las administraciones públicas, porque los han recopilado, porque los han adquirido, no pueden estar a disposición de los ciudadanos, empresas, ciudadanía, para que se utilicen para lo que quieran? Y muchas veces es decir, las administraciones públicas de ellas no son los datos, digamos que los custodian, pero digamos ¿qué problema hay para que los puedan sacar? Y precisamente Open Data lo que es una filosofía y práctica, que lo que busca, como sabéis, es pues, sacar esos datos y publicarlos para que cualquiera pueda utilizarlos, reutilizarlos para lo que le venga en gana. Digamos que cuando juntamos gobierno, administraciones públicas y datos, pues tenemos toda la información que gestionan las administraciones públicas. Pero si encima los publicamos, pues es cuando tenemos los datos abiertos de administraciones públicas. Open Data no es un término único de administraciones públicas. Hay empresas que pueden hacer Open Data. El BBVA, por ejemplo, ha sacado un API pues, para la consulta de datos de transacciones, a la que podéis acceder, no todas, con todo el lujo de detalles, pero tiene un API muy potente. Pero evidentemente las administraciones públicas son las que tienen una filosofía más proclive a abrir datos y decir, oye, es que alguien va a llegar a la competencia y los va a utilizar para sacar su provecho y sacar una ventaja competitiva. No es la idea que tienen las administraciones públicas. Entonces, ¿por qué una administración pública se puede plantear abrir los datos? Lo primero, por una cuestión de transparencia. Pues quiero ser transparente y quiero publicar mucha información, pues ahora esto que está tan en boca de todos, también un poco la legitimidad, pues
política que está tan delegitimada, pues decir, pues bueno, vamos a ser transparentes, vamos a publicar mucha información y demostrar pues, todo ese trabajo que hacemos. Pero bueno, también aparte de la transparencia, realmente el fondo, digamos, lo más importante es que eso debe generar un valor social y un valor económico. Es decir, que al final con esos datos alguien pueda sacarle un valor añadido. Vamos a buscar cómo con esos datos se puede sacar ese valor. Y después también pues porque hay cuestiones que las administraciones públicas tienen cierta información, pero si se publica, pueden llegar ciudadanos, pueden llegar empresas y hacer esas cosas que bien pueden hacer las administraciones, pero aquí hay empresas que se dedican a hacerlo, o ciudadanos. Y bueno, pues una forma también de colaboración, digamos, público-privada. ¿Y qué es lo que publicamos? ¿Qué tenemos las administraciones públicas? ¿Qué tienen las administraciones públicas? Pues una barbaridad de información, muchísima información. Hay información estadística, información cartográfica, directorios, información medioambiental, polímica, de transportes, información de ayudas, licitaciones, directorios públicos, información demográfica. La cantidad de información que tiene una administración pública es enorme. Está claro que no toda la información que se gestiona está en sistemas de información claramente tabulados, listos ya para publicar en datos abiertos. Hay mucha información todavía en ordenadores, en excels de empleados públicos, mucha información en sistemas de información, por decirlo así, casi antidiluvianos, pero sí que hay mucha información que está preparada pues, para ser explotada y trabajada. ¿Y cómo se publica esa información? Pues básicamente a través de conjuntos de datos o datasets. Ponemos un conjunto de datos en el cual esa información de ofertas de empleo, de espacios naturales, de licitaciones, de calidad del aire, demografía, etc., la publicamos en diferentes conjuntos de datos que bien pueden ser descargados como la descarga en bloque en un fichero, o a veces que ahí puede haber APIs de consulta o ciertos mecanismos pues, de Linked Data o puntos Spark pues, para hacer consultas un poco más avanzadas. ¿Y estos conjuntos de datos dónde se publican? En portal de datos abiertos. Debería ser necesario hacer un portal de datos abiertos para publicar un conjunto de datos. De hecho, si entráis en portales de administraciones públicas, pues podéis encontrar información en CSV, los casos bastante contados, sin tener un portal de datos abiertos. Pero digamos que la tendencia de las administraciones que están trabajando en pro de la apertura, digamos, pues tienen portales de datos abiertos donde centralizan toda esa información. Pero también son portales en los cuales, pues bueno, das al ciudadano un punto de entrada a toda esa información, se mantienen unas URLs únicas, persistentes, etcétera, que permite trabajar de forma mucho más cómoda con esa información. Además, en estos portales pues también se habla pues, de cuáles son las licencias que aplican, etcétera. Entonces, no solo hay que fijarse en los portales de las administraciones públicas, sino que también hay, digamos que publican datos, sino que hay casos como el portal de datos abiertos del Estado, que es datos.gov.es, o el caso del portal de datos abiertos de la Unión Europea, que lo que hacen es agregar o federar conjuntos de datos de otras administraciones. Todos los conjuntos de datos de la gran mayoría de portales de datos abiertos de las administraciones públicas españolas se agregan en el datos.gov.es, y todo lo de datos.gov.es está agregado en el portal europeo. Entonces, bueno, son fuentes a las cuales podéis recurrir. Es decir, que sobre todo el objeto que os quiero decir en esta breve charla, más que decir, oye, que es Open Data, que a lo mejor ya lo conocéis, sino que es que es información que está a vuestra disposición, que muchas veces se quiere hacer una explotación de datos, y la explotación de datos es, ¿y con qué datos? Hay mucha información a vuestra disposición. ¿Cómo se publica? Principalmente, el caso más extendido son las licencias Creative Commons 3.0 Valles. Úsalo para lo que quieras, citando la fuente. Y en su defecto, pues debería ser la 3.0, siquiera sin reconocimiento. O sea, cobrar por los datos, o sea, no se debería hacer, y además el que lo haga está muy mal visto. O sea, no se dan, vamos, no sé en esos datos, y de hecho ya no sería Open Data. Pero digamos que esta es la licencia más común y más extendida. ¿Y qué ocurre? Que a veces decimos, mira, si quiero yo utilizar datos que pueden ser interesantes, que creo que hay cierta administración pública que gestiona, pero es que no los tiene publicados. Pues precisamente todos los portales, o casi todos los portales de datos abiertos, tienen un punto de contacto. Es decir, las administraciones públicas a veces parece que se ven como entes lejanos, que están ahí los empleados públicos, ahí sentados y van todo el día al café, que bueno, hay un correo de contacto en el cual podéis preguntar, algunos sí, pero bueno, podéis preguntar
os invito a decir a que preguntéis, a que pedís esa información, a que entabléis conversación pues, con la gente que estamos, digamos, al otro lado, que ahora me veis la cara, pero que si no estuviera aquí, pues a lo mejor no diréis quién va a estar ahí, quién me va a responder, y que probéis. No quiere decir que vais a tener un éxito en el 100% de los casos. Habrá administraciones que nos contesten, habrá miles de casos, pero mandar un correo nunca está de más. De hecho, nosotros lo que más echamos de menos es un poco el feedback de los usuarios, que nos pregunten, que nos digan, quiero estos datos para hacer este proyecto, porque es realmente lo que nos aporta valor y nos da sentido a nuestro trabajo. Decir, oye, estoy publicando esta información porque tal ciudadano, porque tal empresa lo está utilizando para sacar un valor añadido. Y es lo que más a mí me sirve después para vender esto dentro de la Junta, es decir, merece la pena dedicar este tiempo. ¿Y cuál es la situación actual? Ahí, este es un mapa, lo saco ayer, que yo creo que es la mejor referencia que hay ahora mismo en el mundo, son más de 2.600 portales de datos abiertos en el mundo. O sea, portales, desde los grandes portales del gobierno de Estados Unidos, el gobierno británico, el de la Unión Europea, pero por ejemplo, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, tienen una cantidad de datos que es que os podéis imaginar que puede ser muy útil, pues, para sacarle un valor añadido. Y estas son las iniciativas en España. Hay todavía muchos municipios que no tienen conjuntos de datos, pseudoportales, pero bueno, poco a poco avanzando. Pero bueno, la cuestión también es que tratéis de pedir esa información y os pongáis en contacto con las administraciones públicas. ¿Y esto para qué sirve los datos abiertos? Pues al final para hacer aplicaciones. Con Carto, con aplicaciones de visualización, con lo que queráis. Y hay veces que no os tiene por qué haber una visualización, que tiene que ser solo un tratamiento de la información. Un tema importante es que muchas veces el producto que se haga o el objeto que se haga no es solo con datos abiertos. O sea, datos abiertos, la mayoría de los casos de información sirve para dar un valor añadido al producto que estáis haciendo, para completarlo. Muchas veces están diciendo, ¿cuál es la killer application de los datos abiertos? Posiblemente lo que te sirve es para enriquecer otra serie de cuestiones. Algunos ejemplos. Con los datos del Ministerio de Industria, pues hay una aplicación en la cual pues, puedes ver, si vas de Valladolid a Santander, cuál es la gasolinera más barata que te pilla en tu trayecto. Bueno, a lo social, como queramos verlo, no sé este caso en concreto, pero había un reutilizador que vendía sus servicios a TomTom, para que de TomTom pues, te fuera avisando de las gasolineras más baratas, y hacía un negocio con eso. Información estadística. O en Málaga Bici, pues sacan los datos de los sitios donde hay estos alquileres de bici, pues como hay aquí en Valladolid, y alguien ha hecho una aplicación, o no sé si esta es la oficial, donde dicen pues cuáles son todos los puntos, cuántos sitios hay libres, cuántas bicicletas, etc. Farmacias de guardia. Euroalert es un caso de una empresa de aquí de Valladolid, que ellos utilizando datos de administraciones públicas. Cierto es que no todos son datos abiertos, se tiene que también hacer mucho scrapping en la web, también tienen que currarse, que digamos, hacer un trabajo un poco de guerrilla, pues se dedican a hacer alertas de ofertas de contratación, para que si una empresa diga pues, que me interesan licitaciones de obras públicas en España y Portugal de más de 2 millones de euros, pues no tenga que visitarse todos los perfiles de contratante todos los días, sino que ellos prestan ese servicio reutilizando datos abiertos. Click and Fish también es una iniciativa de aquí de Castilla y León, que tiene una web de pesca. En Castilla y León también lo han extendido a Asturias, y lo que dicen es, no os podéis imaginar la cantidad de pescadores que vienen de Castilla y León y que vienen de fuera a pescar. La web de la Junta es casi que tú has visitado las licencias de pesca. Es un público impresionante que viene y además se gasta dinero, se gasta un montón de dinero. Ellos tienen una web de pesca, en los cuales ofrecen información sobre productos de pesca, tienen un blog, el negocio lo hacen con la venta de productos de pesca. Pero bueno, utilizando datos públicos de los productos de pesca, de los horarios, de qué días puede pescar, qué días se pesca con muerte, sin muerte, etcétera, etcétera, pues le permite dar un mayor valor añadido a esta web. ¿Sin datos abiertos la podría tener? Sí, pero con datos abiertos da un mayor valor añadido a la web. Un ejemplo que al final, quité de aquí, es el Trulia, que es una inmobiliaria americana, como si fuera aquí el Idealista. Ellos se dedican pues, a eso, a compra, venta de pisos y alquiler. ¿Pero qué hacen en su web? Cogen datos públicos de dónde están los colegios, dónde están los tiempos que tarda el transporte en ir de una parte a otra de la ciudad, el precio de la catastral de la vivienda, el número de
delitos que se cometen en cada zona de la ciudad. Y eso nos permite para dar un valor añadido a la gente que visita la web para saber si me quiero ir a vivir a San Francisco, pues dónde me gustaría vivir. Pues aquí, si el idealista cogiera datos públicos, pues a lo mejor daría un valor añadido para decirme, oye, me quiero ir a vivir a Santander, ¿dónde me interesa vivir? Porque tengo hijos, porque no quiero voy a trabajar tal, ¿dónde es mejor vivir? Es un valor añadido pues que le va posiblemente dar más tráfico a la web. Y te puede hacer periodismo de datos, mejora la productividad, informes y estudios. Con los datos de agricultura, pues me puede decir, oye, pues si soy un distribuidor fitosanitario, pues quiero saber cuántas parcelas hay de cada tipo de cultivo en cada municipio de Castilla y León para hacer mi modelo de negocio. No estoy haciendo desarrollo, no estoy haciendo visualización, pero a mí se me hace para mi modelo de negocio. Por ir terminando, es decir, ¿cuáles son las barreras y beneficios para la apertura de datos en una administración pública? Abrir datos cuesta. Poner a un informático y decirle, en esta base de datos, sácame un fichero CSV o un fichero XML, requiere un informático poner tiempo. Los datos en la mayoría de las administraciones públicas están más que saturados. Y falta también cultura de reutilización. Dentro de nuestra organización, bueno, las administraciones públicas, que los empleados públicos sepan que abrir datos sí es útil, que se van a disociar los datos personales porque se los puede publicar, que esto, si alguien saca un valor económico, mejor para él y mejor para la dinamización del valor económico, y también una falta de cultura de reutilización, también por la parte de la ciudadanía, pues que muchas veces desconoce estas posibilidades. Los beneficios económicos son muy grandes, hay cifras muy interesantes sobre el potencial de los datos abiertos, y evidentemente también una mayor transparencia. ¿Cuál es el valor diferencial? Que si utilizáis datos abiertos es preciso hacer cosas que la gente quiere y que la gente necesita, que no sería posible hacerlas con datos abiertos. Es decir, aprovechar ese potencial que hay ahí y que hay mucha gente que desconoce, sabe utilizarlo, porque os va a dar una ventaja competitiva en vuestras empresas, en vuestros negocios y en vuestros proyectos. Y sobre todo pues os invitamos a contactar pues, con las administraciones públicas pues, para que nos presentéis vuestros proyectos, nos presentéis vuestras demandas. Muchas veces que hay mucha gente detrás de las administraciones públicas pues, dispuesta a ayudaros, o por lo menos a intentarlo. Y hasta aquí mi charla. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta sobre datos abiertos de la administración? ¿Tú? ¿Cómo estamos de servidos de APIs en la Junta? ¿Cómo de vivos son los datos para que evitemos lograr descargarnos un fichero de forma...? Bien, ahora mismo, la gran mayoría de los conjuntos de datos que hay en la Junta son de descarga masiva. Son de descarga masiva, es decir, tú te descargas el fichero. Hay algún dato de sistema de información y estadística que sí que tiene una API de consulta. Lo que estamos trabajando ahora, y esperamos poner en producción antes del final de año, es trabajar con una herramienta que se llama Sócrata, que es una herramienta que lo que nos permite es, nosotros subimos esos ficheros en bruto mediante una sincronización, y Sócrata lo que nos permite es, pues que si lo subimos en CSV, que es lo que nos pide, nos lo da en una gran variedad de formatos, que lo transforma a XML, a JSON, etcétera, etcétera, te permite hacer visualizaciones y nos da ese API de consulta que ahora mismo no tenemos. Entonces, no está, pero va a estar en un plazo muy breve. ¿Cuál es el conjunto más descargado? Que sepáis, o que podáis comentar. Pues el conjunto más descargado, la verdad es que es un tema, te voy a responder un poco a la porque es un tema un poco, no voy a decir irreal, porque hay conjuntos de datos que se pueden descargar muchas veces porque alguien te puede estar haciendo una consulta, como por ejemplo el de licitaciones se descarga mucho, que puede ser a lo mejor un solo reutilizador que lo va pidiendo cada poco tiempo, y en cambio a lo mejor hay conjuntos de datos, como tenemos muchos datos cartográficos que tenemos, que son las capas de los espacios naturales. Y eso de hecho, por ejemplo, datos cartográficos, vamos a subirlos al catálogo también antes de final de año, mucha información. Claro, las capas cartográficas, la gente a lo mejor no te la está descargando cada 20 minutos, y entonces eso también tiene... porque efectivamente no cambia mucho y tiene mucho peso, entonces esa información también es muy descargada. ¿Una pregunta más? Hasta luego. Bueno, vamos a con el último ponente de la tarde.
Buenas tardes a todos. Hoy voy a hablaros un poco de datos relacionados con el transporte, en concreto sobre el impacto que tienen las infraestructuras de transporte. Entonces, bueno, yo la primera vez que oía a un arquitecto hablar de sostenibilidad, pues no pude aguantarme la sonrisa, porque dije, bueno, eso es lo mínimo, ¿no? Es lo imprescindible. No sé si hay algún arquitecto en la sala. Bueno, siempre hay chistes informáticos, pues hoy tocaba uno de repartir un poco. Entonces, bueno, luego ya te vas enterando qué es eso de la sostenibilidad y vas aprendiendo que es que lo que tú vayas a hacer, el producto o servicio, tiene que ser viable no solamente económicamente, sino también medioambientalmente, con la ecología y socialmente. No os voy a engañar, la bola más importante sigue siendo la económica, pero bueno, es verdad que poco a poco van ganando peso la ambiental y la social. Entonces, bueno, esto está muy bien, pero y en el caso del transporte es relevante, el impacto ambiental que tiene es relevante. Bueno, pues si vemos un poco el peso que tiene el transporte por coche, autobús, camiones, el ferrocarril y demás, vemos que sí, que es realmente considerable el impacto ambiental que tiene las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2010, según datos de la Unión Europea, pues era este el reparto que tenía. Y en concreto, si nos fijamos más en lo que es la infraestructura y lo que es los propios vehículos, la fabricación de los vehículos y demás, vemos que sí que tienen un peso considerable, no solamente lo que es el tráfico, digamos, sino que la construcción de esas infraestructuras es bastante relevante. De hecho, de todas las emisiones, digamos, durante la construcción se emiten alrededor del 50%, el otro 50% ya durante el uso y el mantenimiento de la misma. Entonces, bueno, queremos hacer esto y ¿por dónde empezamos? Pues hay una herramienta que los que trabajan en medio ambiente utilizan mucho, que es el análisis de ciclo de vida. Aunque veis aquí ISO no sé qué y gráficas, no me voy a meter en detalle, solamente voy a hablar muy por encima de lo que es el análisis de ciclo de vida. Y es que, bueno, para un producto o servicio, si queremos saber el impacto que va a tener, tenemos que medir todo el ciclo de vida de ese producto, desde la extracción de las materias primas, la energía que se consume, el agua que se necesita, hasta el procesamiento de esas materias primas, el diseño del producto, la construcción, la fabricación, distribución, el uso, el mantenimiento y luego cómo se va a desechar, si son vertederos, si se recicla, si no, y luego las emisiones, el efecto que va a tener sobre la tierra, el aire y el agua. Luego aquí esto se puede acotar, quiere decir que hay veces que se considera todo el proceso, a veces se considera solo desde el inicio, de la cuna a la puerta que llaman, que solamente hasta la fabricación y distribución, y nos podemos olvidar de la parte ya de uso y demás. En el caso, por ejemplo, de las infraestructuras, estamos hablando de una carretera, pues tendríamos que tener en cuenta la extracción de las materias primas, la construcción, con las emisiones que tiene, los recursos que se necesitan, el uso, y luego, como llegado el caso, pues se retira, se recicla y se lleva al vertedero lo que no se pueda reciclar. Para medir el impacto ambiental hay una serie de indicadores, el más conocido, seguro que todos habéis sabido hablar de él, es la huella de carbono, que son los kilos de CO2 que se emiten a la atmósfera. Luego hay otra serie de indicadores, también cada vez está teniendo más peso el de la huella hídrica, que es algo similar al de la huella de carbono, pero el impacto que tiene sobre el agua potable. Y bueno, como es un recurso escaso, pues es verdad que cada vez se está teniendo más en cuenta. Para la parte social, ¿qué impacto tiene una infraestructura a nivel social? Bueno, pues también hay una serie de indicadores, hay muchos más que estos. La bibliografía en este tema no está tan avanzada como en el tema ambiental, entonces hay distintas opiniones, distintos conjuntos de datos. Nosotros hemos escogido estos en concreto porque, bueno, es una mezcla de estas dos guías que son así bastante relevantes y porque, bueno, así los podemos agrupar en las condiciones laborales,
la seguridad en el trabajo, los derechos humanos, legislación, infraestructuras comunitarias. Además tenemos también en cuenta, aparte de estos, la creación de puestos de trabajo, que ese sería, a diferencia de esto, sería un indicador positivo. Al construir una infraestructura se generan puestos de trabajo y eso también hay que tenerlo en cuenta de manera en el impacto social. Por último, en el tema económico, pues solo hay un indicador, es evidente, que es el coste que tiene construir la infraestructura. Vale, muy bien. ¿Y los datos? Hemos venido a hablar de datos. ¿De dónde sacamos datos para hacer todo esto? Pues bueno, por ejemplo, si es para ferrocarril, por suerte, Adif publica, se puede consultar, es fácil de encontrar por internet, un listado, digamos, de todas las unidades de obra que se pueden producir en una obra de infraestructura, donde viene muy bien detallado, agrupados en mano de obra, materiales y maquinaria necesaria, pues lo que se necesita para hacer, por ejemplo, en este caso, 1 metro cúbico de excavación, de desmonte con explosivos y no sé qué, no sé cuál. Pues tantas horas de capataz, tantas horas de peón, tantos kilos de dinamita, tantas horas de camión y de retroexcavadora. Todo eso lo tenemos y se puede utilizar. Además, para temas de maquinaria, materiales y demás, algunos fabricantes también publican hojas de este tipo con las especificaciones técnicas, con los consumos, si es a régimen a baja carga, media carga o a pleno rendimiento, y a partir de este consumo se puede calcular con los factores de emisión y demás qué impacto va a tener en el medio ambiente, qué huella de carbono va a tener una retroexcavadora que esté trabajando a pleno rendimiento con unas determinadas características. Y en la parte social, ahí ya tenemos que tirar estadísticas. Hay portales como el Datacomex, donde se pueden consultar estadísticas. Si tú en tu obra vas a utilizar acero, no es lo mismo que el acero venga de Alemania o venga de China. El impacto social que va a tener es distinto. Por lo que hemos visto antes de las condiciones laborales, la legislación, derechos humanos y demás. Y eso se puede tabular, digamos, se puede calcular. Y a partir de datos conocidos, como son la cantidad de importación de acero que tiene España, pues tú puedes estimar el impacto que va a tener tu obra. Esto es lo de la guía de las Naciones Unidas también, como una referencia. Y bueno, resumiendo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 12 indicadores ambientales, 15 indicadores sociales, un indicador económico, en total 28 indicadores. ¿Cómo gestionamos todo esto? Es una cantidad de información considerable. Si tenemos en cuenta toda la cantidad de unidades de obra que hay, todos los ítems o descompuestos que hay en cada unidad de obra y demás. Y por cada uno de esos, por cada descompuesto, tenemos 28 indicadores. Bueno, pues la metodología que tenemos es esta. A partir de la información que hemos recogido de las unidades de obra, la hemos caracterizado, hemos construido una base de conocimiento con los costes, los datos ambientales y los datos sociales, aplicando una metodología MIBES que simplemente es un método para poder comparar distintas magnitudes. No se puede comparar directamente peras y manzanas, entonces hay que aplicar una serie de transformaciones y ponderaciones y demás para poder agrupar toda esta información y al final tener 3 indicadores agregados que sean pues, el económico, el ambiental y el social. Y aplicando, bueno, con genético, pero puede ser otro tipo de algoritmos, al final conseguir un conjunto de soluciones. Esto es un ejemplo de bueno, pues una línea de alta velocidad en España, un tramo de 10 kilómetros donde hay túneles, viaductos, rellenos. Bueno. Lo que se hace es que, bueno, a partir del diseño, nosotros no pretendemos tampoco cambiar el diseño, habrá un ingeniero que haya dicho que la vía tiene que ir por ahí por el motivo que sea, pero sí podemos influir en el orden que se hacen en las operaciones y cómo se hacen. Si voy a hacer la excavación con explosivos o la voy a hacer con medios mecánicos. Y eso tendrá diferente impacto.
Entonces, este plan de obra es relativamente fácil trasladarlo a las cantidades, por ejemplo, en el detalle del movimiento de tierras, que es generalmente lo que más peso tiene a la hora del impacto ambiental, por ejemplo. Tenemos todas las cantidades y los sitios, los lugares donde van a estar los vertederos, los acopios, los préstamos, y esto es fácilmente trasladable a su vez a algún tipo de herramienta donde tú puedas meter estas cantidades y después hacer unos cálculos para obtener un indicador de impacto. En este caso sería el ambiental, y de manera equivalente se obtendría también el impacto social. Con aquí los valores calculados de huella de carbono, de acidificación, de huella hídrica y demás. La descripción del proyecto que tenemos. Esto al final, ¿por qué se hace? Bueno, pues porque lo que se pretende es optimizar la toma de decisiones en este tipo de proyectos para intentar minimizar su impacto tanto social como ambiental. Se estima que se puede reducir la huella de carbono en un 10% y la huella hídrica en un 5% aproximadamente. Y al final los métodos que se han aplicado, lo que se ha descubierto que pueda ser interesante para el sector, pues se publicará en una guía de buenas prácticas. Al final lo que se intenta es promover el uso de herramientas de este tipo, o sea esta o sea otra cualquiera, entre las administraciones públicas, que son los que realmente contratan este tipo de obras, y que no solamente se mire la oferta más económica, sino otra serie de valores. Todo esto de acuerdo con la iniciativa de compra pública sostenible que se está fomentando cada vez más, y que lo que pretende es eso, que se mire no solamente el coste de la obra, sino otra serie de factores. Si tú por un precio muy similar a otro de la competencia demuestras, entre comillas, que tu obra va a tener un menor impacto ambiental, tienes una ventaja sobre esa otra empresa. Y bueno, esto ha salido de un proyecto LIFE financiado por la Comisión Europea, y la información está en esta página web si queréis, podéis consultar y completar con la herramienta. Los datos se han compartido, parte de los datos, no todos, pero parte de los datos se han compartido con otras iniciativas y se puede consultar sin ningún tipo de problema. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. La ponderación de todos los indicadores, ¿está prefijada o los usuarios podrían cambiarla? Nosotros hemos prefijado una, de acuerdo a un proyecto de colaboración que hay varias empresas, pues hay expertos que han dicho pues esto tiene, por ejemplo, la huella de carbono le das un 40% y a la huella hídrica un 30%, y el resto lo repartes entre el resto de indicadores. Pero en teoría tú podrías ¿Tiene alguna administración pública que haya usado dentro de los criterios de valoración la puntuación que saca, o por decirlo así? No, es un proyecto que está en desarrollo, está cerca de terminar, pero no se ha terminado todavía, y la herramienta todavía se está testeando y está todavía en proceso de validación. Se va a probar con un par de obras reales, obras del AVE, y bueno, si algún día el gobierno en funciones deja de estar en funciones y se reanudan las obras, pues podremos ir allí y medir y comprobar el impacto que tiene. La idea, como es un proyecto LIFE, tienes que demostrar, entre comillas, que has reducido, que has tenido un impacto positivo en el medio ambiente o en la sociedad. Entonces hay que medir y comparar los resultados sin utilizar la herramienta y utilizando la herramienta. La idea. También el programa LIFE fomenta que estos datos sean públicos, se compartan y demás. Tenemos una colaboración con la Oficina Española del Cambio Climático, y hemos tenido reuniones porque lo que pretenden ellos es estandarizar, digamos, estos datos para que luego los puedan utilizar más empresas, porque bueno, los datos que utilizamos, la mayoría, da igual que la obra sea para un tren o sea para una carretera, si se hace un impulso, solamente cambia la última capa, ese es el firme rodamiento, pues es la vía, pero
la construcción del túnel o el viaducto es casi igual. Entonces, hay más proyectos que han estado trabajando en otro tipo de obras, hay que intentar ponerse de acuerdo a ver por qué a ti te da un valor, a mí otro, y llegar a un acuerdo. Porque la idea al final es que esto se pueda convertir pues, en una norma, un tipo de estándar, que bueno, tendría que cambiar mucho, esto solamente es una propuesta, y si se meten más actores a opinar, pues cambiaría mucho hasta llegar a un consenso entre todos los actores interesados. Sí, incluso se podría hacer un impuesto, ¿no?, sobre la huella de carbón, la huella hídrica también, en las construcciones o en la industria también. En teoría ya, si para ti es una ventaja el reducir esa huella hídrica, indirectamente ya lo estás aumentando. Más que a lo mejor castigar, lo que tendrás que hacer es fomentar que se haga este tipo de cosas. Que las empresas que van a presentar su licitación te digan, y además te demuestro aplicando una norma, aplicando el criterio no sé qué, que mi obra va a tener un impacto de X. Sí, que pasaran las licitaciones, ¿no? ¿Alguna pregunta más o ya lo dejamos? En relación con lo que te ha preguntado, esas ponderaciones que hacen que al final de 28 indicadores tengas 3 sectoriales, ¿habéis probado algún método automático de reducción de la dimensión? No, realmente no, porque digamos que esa metodología MIBES no la desarrollamos nosotros, sino que ya se estaba empleando en el sector. Había una ingeniería especialista en temas de medio ambiente y demás que nos propuso hacerlo así, y como tampoco era nuestro expertise, no éramos los más expertos en ese campo, dijimos, pues de acuerdo, no hubo mayor discusión. Probablemente habrá muchas maneras de hacerlo y esta no es la única, ¿no? La mejor probablemente. No, que a veces que te dicen, los datos te dicen cuál es la mejor forma de convertirlo en un 5 dimensiones en una. Bueno, puede ser interesante. Sí, nosotros el esfuerzo lo hicimos en la etapa siguiente, que es en la de optimización. Ahí sí que se programaron algoritmos genéticos para tener un conjunto de soluciones, donde bueno, al final tienes que llegar a una solución de compromiso, porque tú puedes tener una solución, un plan de obra, digamos, que sea estupendo ambientalmente hablando, pero te dispare los costes. Entonces tienes que llegar a un nivel de compromiso donde tanto social, ambientalmente y económicamente sea viable. Y bueno, pues al final no tienes la mejor solución, sino que tienes un conjunto de buenas soluciones y es el experto el que tiene que decir, bueno, pues me parece a mí que esta puede ser una buena. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con las charlas. Quiero dar las gracias a todos los ponentes y a todos los que han escuchado. Y como todavía quedan cervezas, pues podemos quedarnos un rato más charlando, hablando con los ponentes, con nosotros y discutir distintas ideas. Este ha sido el segundo Database de Castilla y León, espero que haya un tercero. Y dado el espíritu de región, porque hace este Database puede que no sea en Valladolid, quizás sea en otra ciudad de Castilla y León. Eso ya iremos viendo, supongo que será a finales de febrero o por ahí. Muchas gracias.